Hola Norma, Profe, vuelta a encontrarnos. ¿qué tal? A ver, cambio de cuaderno. El año pasado no se tomaba asistencia, profe. No estaban, viste, pendientes de quién entra, qué, viste. No, no. A mí me han pedido, nos han pedido a los docentes específicamente. eh, que hagamos eso. Bueno, a ver, vamos abriendo esto. Tanto. Hola, profe, hola Normi, Buenas. tanto tiempo. ¿Estás siendo irónica? No, no, perdón, perdón. A ver. Tengo acá. Vamos. Bien. Bueno, vamos viendo esto. Mientras tanto. ¿Han podido leer El Matadero o no? Así sé más o menos dónde me paro. Si es que llegamos hoy a esto, quiero terminar con lo que nos había Sí, quedado. profe. Yo ¿Sí? ya lo tenía, ya por suerte leído una parte porque nos dio en historia, no me acuerdo, pero nos lo dieron. Bueno, Lesi, la Sí, ya habíamos empezado a leer una parte el año sí. pasado, o sea, así como algo muy general, y bueno, yo sí lo seguí leyendo. buenísimo. Buenísimo. Entonces, ahí vamos. Acá ya llegué a esta parte. Sí, veamos si llegamos hoy y si no, mañana. A ver, Ina, Norma, Anto. Cualquier cosa voy agregando. Bueno, termino que me quedan un par de cositas de la clase anterior sobre Hobsbawm, que habíamos estado hablando sobre el artículo de la era de las revoluciones de 1789-1848, el que es sobre las artes. Y habíamos llegado, no sé, nos habíamos copado con ese artículo y me faltaban un par de cositas para mencionar que nos van a venir bien. Ahí viene Valeria. Aquí la pongo. Valeria, cualquier cosa, Débora. Leo Valerio, digo Valeria, cualquier cosa. Bueno, sepan entender. Bien, lo que quedaban un par de cositas por plantear, que era, habíamos quedado en como una cierta numeración que había hecho sobre ciertas características o más bien inclinaciones del romanticismo. Y habíamos terminado de decir algo como que, bueno, que el romanticismo no había logrado ser como un movimiento dominante de la cultura de la aristocracia ni de las clases medias y trabajadoras, y que por lo tanto, en el momento en el que sucedió en sí mismo, no fue un cimbronazo tan grande como después lo fueron todas las reverberaciones que ya habíamos dicho que llegan hasta el día de hoy, ¿no? Como esta idea del genio, como esta idea de los sentimientos, como esta idea de que las oposiciones no se resolvieran, bueno, todo lo que dijimos la clase anterior. Y entonces él acá hace una pequeña cuestión que hablaba de qué pasaba con esas clases donde el romanticismo no era lo que estaba primando, y dice que, bueno, que para los aristócratas esta clase, sobre todo
en Inglaterra estaban los movimientos del estilo imperio y del estilo regencia, que lo deben haber visto en las películas, que tiene que ver con el dandy inglés y demás, y que en las clases bajas lo que primaba también era una cuestión más, un estilo de sobriedad y modestia, parecido a lo que sucede con las clases medias, que también va a ser de sobriedad, y modestia también relacionada en relación a las emociones contenidas, ¿no? Que lo pensamos y es totalmente lo opuesto a lo del romanticismo, ¿no? Que habla como una exaltación, ¿no? De un mostrar, de una estética de rasgos muy marcados y demás, bueno, que esto no se corroboraría en estas clases sociales. Entonces dije que después el romanticismo entra en la clase media como en un aumento de la capacidad de ensueño de las mujeres de la vida familiar burguesa. Eso me pareció interesante porque habla como específicamente de las mujeres que ya empiezan a participar un poco más del espacio público y del espacio cultural y social, que entonces el romanticismo ahí encuentra un nicho, la clase media, que son esas mujeres que están ahí en la casa y que por ahí leen y tienen esta suerte de ensoñaciones, de imaginaciones en relación por ahí con relaciones amorosas o pasiones o cuestiones por el estilo. Pensemos en Madame Bovary, o sea, si ven Madame Bovary de Flaubert, es un texto realista. A Madame Bovary, ¿qué es lo que le pasa? Le agarra una pasión loca, después se va a llamar a eso bovarismo, ¿no? Por las novelas que lee y quiere hacer de Sí, su vida una novela y termina trágicamente, ¿no? Yo cuando leí esto pensé en Emma Bovary. Y entonces dice que en la burguesía las artes en realidad ocupaban un segundo lugar porque en primer plano estaba la ciencia, ¿no? Y esto también un poco se relaciona con lo que estábamos viendo recién. El avance de la ciencia también hace que la burguesía esté más preocupada por eso, le va a interesar más investigar cómo funciona una máquina o cómo hacer funcionar una máquina que resuelva ciertas cuestiones de la industria que dedicarse tanto a un tema de la literatura. Y acá vemos que empieza a haber una cuestión que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Como el alejamiento cada vez más de la clase burguesa del ámbito de la cultura y de la literatura, y un acercamiento más grande a las cuestiones de ciencias y técnicas por el sencillo motivo de que dan plata, o de que sirven para hacer plata, o para hacer más plata, más rápido, ¿no? Digo, la burguesía es una clase social que se erige, ¿no? En el siglo XIX, que el capitalismo empieza a ver un espacio en el cual no son solamente los aristócratas, sino qué sé yo, sino que son los burgueses, que son los nuevos comerciantes, los nuevos profesionales que buscan hacer dinero, y que en ese sentido la ciencia y la técnica les va a interesar muchísimo más que dedicarse a la cultura, que quizás los que se dediquen a la cultura van a ser los pocos que tienen intereses artísticos, o por ahí sí una clase aristócrata que no tiene que laburar, y que como no tiene que laburar, puede dedicar su tiempo, su dinero, su ocio en leer, en ir a ver obras de teatro, en adquirir obras pictóricas o escultóricas o lo que sea. Es decir, dice, la burguesía se la puede considerar romántica, esa frase me gustó, se la puede considerar romántica, pero con sueños técnicos, ¿no? Las ensoñaciones de esa burguesía, pues la burguesía puede ser romántica, pero sus ensoñaciones van a ser técnicas. Van a estar pensando en el ferrocarril, en el canal de Suez y en las finanzas, ¿no? Que son todas cuestiones que se van a estar dirimiendo en este momento. Después va a decir que, bueno, que en las partes no urbanas y no industriales del mundo la vida cambió poco, y está bueno que recordemos que acá estamos hablando mucho más de Europa, y no solo, y no de toda Europa, sino de la Europa urbana, ¿no? Los centros campesinos de Europa, el romanticismo, estas cosas les pasaban totalmente por el costado, no era algo que llegara a esos lugares y a esas formas de vida. Pero sí que con la revolución industrial se empieza a producir un desarraigo de los trabajadores, ¿no? Que tienen que abandonar los campos y dirigirse a las ciudades para conseguir trabajo. Saben que es uno de los grandes efectos de la revolución industrial fue esa, ¿no? Como que Europa de a poco va dejando de ser campesina, y masas de campesinos que ya no tienen trabajo en el campo o que no les conviene, se van a las ciudades a trabajar en las nuevas industrias y fábricas.
y que esto va a producir un desarraigo de esos trabajadores que van a añorar, van a tener nostalgia por esa vida más sencilla en sus lugares de orígenes, trabajando más en relación con la tierra y con los animales, y que acá va a venir que mantienen como sus canciones tradicionales, ¿no? Que van a estar llenas de nostalgia. Las canciones que se cantaban en los pueblos o en sus regiones de donde provenían, y que durante un periodo de tiempo existe la canción popular industrial, es decir, para, no sé, en la pesca de los balleneros, en las minas, en las fábricas de tejedoras y demás. En general, la gente que trabaja ahí venía de pueblos o de comunidades rurales y se mantiene durante un tiempo, pero ya hacia 1840 el impacto de la revolución industrial es tan fuerte que eso tampoco va a sobrevivir, eso se va a perder. Y Eco dice, o su hipótesis, que no aparece una cultura popular que va a dar cobijo a estas personas que se quedan sin la cultura de su lugar de origen, y que los trabajadores populares entonces sus formas de recreación o de momentos de ocio los van a pasar en la taberna, en las tabernas, y que ahí va a haber altos consumos de alcohol, ¿no? Frente a la desorganización social que produce la revolución industrial. Entonces es muy triste porque las capas populares, que primero sufren el desarraigo, después van perdiendo también sus tradiciones culturales, van a estar en contacto con otras que no les van a resultar, porque no les van a hablar a ellos, y que entonces la salida va a ser ir a tomar, ¿no? Básicamente a la taberna, y eso está muy arraigado. Si vemos películas inglesas y qué sé yo, eso se muestra mucho, ¿no? Como el pub inglés es toda una institución, y viene de ahí, ¿no? La sociabilización pasa por ahí. Sí, Norma. No, justamente iba a acotar por el tema del cambio social que produce la revolución industrial, ¿no? Primero el cambio en la mano de obra, ¿no? El cambio en la forma en que las personas trabajaban, sobre todo, ¿no? La mano de obra agrícola que se traslada a la ciudad para trabajar en la fábrica, y después, sobre todo, la urbanización, ¿no es cierto? Además, la revolución industrial lo que hace es crear nuevas clases sociales, que no, digamos, las define tajantemente, ¿no es cierto? Unos que son dueños de la fuerza, digamos, de la fuerza del trabajo, y otros que son los dueños de las máquinas, ¿no es cierto? De los medios de Y producción, sí. claro, de los medios de producción, exactamente. Este, Eso, y sobre todo se veía y se veía incluso en muchos cuadros pintados como en una mesa, los techos de paja, que sobre todo se retrataba esto del alcoholismo que generaba, ¿no es cierto? El cambio social, digamos, de la época. Sí, totalmente. Y bien lo que decís es esta nueva generación de la clase social que serían los obreros, porque antes eran campesinos, que es otro tipo de trabajo, otro tipo de estructura social diferente que los sostenía, y ahora pasan a ser obreros con todas estas cuestiones que vos estás mencionando, y una clara diferencia entre esto que vos decís, de manera marxista, entre los que venden su fuerza de trabajo y los dueños de los medios de producción. Es decir, los campesinos quizás antes, esas mismas personas eran campesinos que tenían pequeños lotes de tierra y trabajaban su propia tierra y vivían de lo que trabajaban en su propia tierra. Entonces ahí había una relación más cercana con una posesión de una propiedad privada y de producir algo propio. Cuando van a la fábrica todo eso también se pierde y es descorazonador porque van a estar fabricando sartenes, tejidos o lo que sea que no son para ellos, que ellos no son los dueños ni de las máquinas, ni de la materia prima, ni de nada, que solo pueden vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y que es como el mundo ahora terminó siendo casi en su totalidad. Nosotros trabajamos y vendemos nuestra fuerza de trabajo y yo no es que soy dueña de ningún medio de producción. Así que El sí, patrón, sobre todo, como figura social. sí, también, totalmente. Así que sí, eso es muy interesante. Y bueno, y eso es lo que produce la industrialización. Bien, ¿alguna consulta, comentario, algo para agregar sobre esto? Así cerramos y empezamos, aunque sea un poquito con el matadero.
¿no? Bien. Dijimos entonces que nos interesaba introducir acá, estaba ya en el programa, digo, como un caso que nos sirve además, sobre todo porque es de la literatura argentina, de qué manera llegan, traspasan barreras, permean ciertos movimientos, como por ejemplo el romanticismo, cómo llega al Río de la Plata. Tenemos que pensar que el continente, pero también nuestro país, ni siquiera estaba configurado como país como hasta ahora, ¿no? Era como el Buenos Aires, el puerto, algunas provincias que estaban en constante peleas, unitarios, federales, toda esa parte de historia argentina que ya conocemos, que era muy convulsa, o sea, había guerras internas, y distintos caudillos o figuras que intentaban organizar de alguna manera el panorama. Pensemos que recién más hacia finales del siglo XIX se termina de ordenar en un punto el Estado Nacional Argentino de una forma más parecida a la que la conocemos ahora. Y en el medio de todo eso, bueno, tenemos una serie de escritores, nosotros nos vamos a detener en Echeverría, que tiene por característica de Echeverría, si bien tenía una pequeña estancia y bla, 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 tampoco pertenecía a esos escritores argentinos que venían de familias de mucho dinero. Así como vimos que el romanticismo sirvió en Europa para crear o darle impulso a las literaturas nacionales, acá va a ser lo mismo. O sea, la nación se estaba creando y necesitábamos, entre otras cosas, para hacer una nación, también crear una literatura. Digo, si nosotros lo pensamos ahora, o sea, nos pasa constantemente, pero leemos las literaturas nacionales, ¿no? Nosotros venimos de literatura española, ustedes tienen literatura argentina, pueden llegar a tener, no sé, yo en la facultad tenía francesa, italiana, portuguesa, lo que se les ocurra, inglesa, norteamericana, digo, una de nuestras formas de organizar los estudios literarios es por nacionalidad, y no necesariamente debería ser así, digo, lo damos por sentado, pero uno podría organizar por siglo, por continente, por movimiento, ¿no? Y en vez de tener literatura francesa, tener literatura romántica, literatura medieval, literatura no sé qué, pero bueno, eh, en Puan hay literaturas, ahí está literatura del siglo XIX y literatura del siglo XX. Está buena porque te hace un corte y entonces vos ves autores del siglo XX atravesando distintas cuestiones sociales y filosóficas del siglo XX, pero son autores de todas partes del mundo, ¿no? Y te permite hacer como un recorrido distinto que es muy interesante. Sí, Diego. Sí, que por ejemplo una de las cosas que no hay, por lo que me comentan y lo que estoy notando, literaturas orientales se quedan afuera. No. A lo sumo, yo no sé si en Puan no habrá algún tipo de. No, no creo que haya una literatura en sí, pero debe haber, para los que estudian letras clásicas, que son los que hacen latín, griego, pero también tienen sánscrito y qué sé yo, quizás ahí vean algo de cultura y de literatura, pero muy antiguo. Sí, puede ser. Sé que en la Universidad de El Salvador hay una carrera que se llama Estudios Orientales que trata algunas. Y claro, ahí sí, pero bueno, es un poco amplio porque son estudios orientales. En Puan cada tanto había seminarios de literatura japonesa, había algunas cositas, pero no hay porque no hay tradición de eso, porque nosotros somos eurocentristas, claramente. Claro, Nuestra configuración, para bien o para mal, es esa y hay mucho trabajo por hacer. Tampoco hay literaturas de los pueblos originarios de acá, que sería también otra deuda, ¿no? Como claro, sí, como que hacer mucho eso. se queda mucho afuera, como para, digamos, tener una idea completa o global de todo. Sí, no, es imposible. Igual también sería imposible, porque no sé tampoco cuánto te sirve estudiar un pochito de cada cosa y no, quizás una especialización podría haber. A ver. Bueno, entonces, en ese sentido, estamos diciendo que se necesita o sea, se necesita, para tener una nación, se necesita un territorio, compartir una lengua, tener un territorio y tener un ejército. Y a todo eso uno también le puede sumar, bueno, tener una literatura.
Y eso es lo que se proponen hacer los escritores de esta generación a la que pertenecía Echeverría, que además de escribir literatura, escribían también ensayos políticos, escribían también en periódicos y en diarios. Entonces el ejercicio de la literatura, el ejercicio de las letras estaba totalmente mezclado con el ejercicio del periodismo y de funciones políticas. No sé, el ejemplo más claro de eso es Sarmiento, ¿no? Que termina siendo presidente de la Nación, y también uno de los grandes escritores, si no el mejor del siglo XIX de la Argentina, y no solo escritor de cuestiones políticas, sino también de literatura. Entonces tenemos El Matadero. Y lo interesante del Matadero es, o sea, El Matadero en general vieron que siempre lo venden con La Cautiva, que es ese poema largo, narrativo, en el que se la llevan a María y Brian, que es el enamorado, la va a buscar a las tolderías y bla, 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 y la pasan mal, y bueno. Ese fue como el gran hito literario de Echeverría en el momento de su escritura. El Matadero, como yo ya un poco les había adelantado, él lo escribe, pero lo escribe como una suerte de ejercicio medio gracioso, grotesco, para ser leído entre sus amigos, no lo publica, no le interesa publicarlo, y recién cuando él muere, en el 70 y pico, El Matadero se cree que lo escribió entre 1838 y 1840, durante el rosismo, recién ahí es publicado. Y al día de hoy nos interesa muchísimo más El Matadero, que fue un texto desdeñado, que otras cuestiones que haya escrito Echeverría. Profe, un amigo lo publica. Sí, el Juan amigo Gutiérrez. Gutiérrez, exactamente. Gutiérrez agarra todos los papeles de Echeverría y se lo publica. Siempre hay un Gutiérrez que sirve. En el caso de Kafka es Max Brod, que Kafka dijo: no publiquen nada de lo que yo escribí, quémenlo cuando me muera, y Max Brod desoye a Kafka y nos publica todo, y por suerte conocemos a Kafka. Si no fuera por Max Brod, nunca hubiéramos leído nada de él. Entonces, acá tenemos que pensar ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo un poco la idea del grotesco, cómo aparecía también en él como una variante, ¿no? O un devenir de cierta parte del romanticismo, que tenía que ver, bueno, con esta desestabilización de la idea de belleza, donde lo importante es la impresión y los sentimientos, y entonces empiezan a ingresar en la literatura descripciones, imágenes o personajes grotescos, es decir, que pueden llegar a lo desagradable, a cuestiones que son absolutamente expulsivas o que uno rechaza. Y acá lo vemos claramente en El Matadero. El Matadero es un carnaval grotesco, ¿no? ¿Se acuerdan también de Bastín? Que lo leímos y hablaba sobre el carnaval y también hablaba del grotesco adentro del carnaval. Y en realidad una forma de leer El Matadero es pensarlo como un carnaval grotesco, porque se dan todas las coordenadas que vimos en estos autores. Por ejemplo, podemos hablar de un momento de suspensión de la norma social. Digo, adentro del Matadero se suspenden las normas sociales, lo que le pasa al unitario, lo que pasa antes con el inglés, la muerte del chico, todas estas cuestiones están como afuera de lo legal o afuera de la norma, ¿no? Son todas actividades absolutamente grotescas, violentas, donde hay repartija de carne, sesos, entrañas, mierda de los animales, todo junto y al mismo tiempo. Sí, Débora. Justo es lo que está diciendo. Bolas de excremento, cuando llenan las mujeres las vísceras, toda la Exacto. sangre. Las Que hace tejedoras, están pelota, esas ahí tejiendo vísceras, y el narrador en un momento dice algo así como Penélopes, ¿no? ¿Se acuerdan que Penélope lo esperaba a Ulises tejiendo? Y acá hace como una ironía, el uso de la ironía también. Hay mucho uso, eso es muy importante, que también lo vimos en el romanticismo, ¿no? El uso de la ironía del romanticismo. Bueno, el Matadero está lleno, el narrador es sumamente irónico, todo el tiempo hace comentarios irónicos, despectivos en relación a las clases populares. Bien, lo del carnaval que venía diciendo, el texto se desarrolla en un espacio absolutamente que pertenece a las clases populares.
está lleno de personajes que pertenecen a las clases populares y se ven ahí ciertos hábitos y costumbres. Se ve que es muy importante, es la primera vez que ingresa en la literatura y que no es tan común después que eso aparezca, el lenguaje de las clases populares. Vemos cómo habla el unitario y cómo hablan los otros, y es otro lenguaje completamente distinto. Y de hecho, el lenguaje de los habitantes del Matadero es muchísimo más realista en un punto que el del unitario, que habla medio una cosa medio extraña, como si medio muy cercano al español de España, como que la gente acá no hablaba, incluso las de las clases altas no hablaba de esa manera. Digo, el unitario es una, ya lo veremos después, una creación muy extraña, pero sí hay un trabajo muy fuerte de Echeverría sobre la voz de las clases populares, que es muy importante. Carnaval también porque ha pasado un hecho atípico, primero que es la Cuaresma, ¿no? O sea, estamos ahí a nivel del calendario, estamos rondando la época del carnaval. Y segundo, porque esta inundación, que es la que trae todos los problemas, como que suspenden el tiempo, ¿no? Y es una especie de tiempo fuera del tiempo en el que se transcurre, porque es el tiempo de la excepcionalidad. Bueno, como se inundó todo, como la gente está armando lío porque no entra carne al matadero y la gente no está comiendo carne y hay unos que se mueren por comer porotos y las clases populares se están enojando con Rosas porque no les da para comer asado y qué sé yo, bueno, dejan igual que se abre el matadero, que carneen, incluso el tema ¿cómo se dice? Del toro, que parecía que era una vaca y al final era un toro. Digo, todo eso habla como de una situación de excepcionalidad que en un punto reenvía a la situación de excepcionalidad que se vive en el carnaval, ¿no? Como lo vimos en Mastín, donde se suspenden las normas sociales y rigen momentáneamente otras normas por excepción. Y este tiempo que está en el matadero es justamente, lo podemos pensar de esa manera también. La idea también de la presentación de cómo era la vida social y cultural de estas clases populares, hay una suerte de costumbrismo, que es algo que también vimos que tenía relación con el romanticismo, ¿no? Los cuadros de costumbres, de presentar esa vida como más sencilla de los hombres, de las clases populares y bla, 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 pero acá con un narrador que aborrece de toda esa clase, ¿no? Porque el narrador del matadero es absolutamente contrario, los desprecia. Y sin embargo, y eso lo dice Pilia, después, bueno, cuando lleguemos al texto de Pilia, seguramente mañana, que es muy bueno y es muy cortito, si no lo leyeron, léanlo porque son 2 carillas donde no hay una coma que falte ni sobre. Hay una fascinación. Ese narrador que repele a las clases sociales populares y las describe de forma grotesca, envilecidas y cosas, sin embargo, no, lo que dice Pilia es que no puede apartar la mirada de esas clases sociales y que la construcción del personaje que sería más cercano al narrador, que es el unitario, es un personaje que queda bastante desdibujado, que tiene un habla que no termina de cerrar, ¿no? Y que termina, bueno, como ya sabemos que termina. Entonces es interesante lo que dice Pilia, como esa fascinación que él también la rastrea en Sarmiento en el Facundo, cuando lo describe a Facundo, que es un caudillo, y Sarmiento lo odia por ser caudillo y va en contra de todo lo que él piensa políticamente, y sin embargo le dedica un libro entero que se llama Facundo, Civilización y Barbarie. Digo, para algo que odias tanto, le dedicas el mejor libro que escribiste en tu vida, hay una cuestión ahí medio, ¿no? Que es interesante, lo deberían haber resuelto en terapia, pero digo, ¿no? Como esto lo odio, lo odio, lo odio, y sin embargo, a partir de eso genero una obra literaria espectacular. Y Pi le da un poco más y dice, bueno, hay una tradición en la literatura argentina de fascinación, desde los lugares conservadores, de fascinación por las clases populares. Lo vemos en Borges, lo vemos también en Cortázar, en muchos momentos donde hay cuentos u obras que hablan sobre la clase popular de una forma bastante despectiva, pero que igual se puede buscar ahí una fascinación y algo que hay un llamado hacia esa clase. ¿Por qué? Porque es una clase que lo trastoca todo. O sea, la gente del matadero es feliz, la está pasando bomba. Nos resulte desagradable o no, es gente que la está pasando bien, que están de a muchos, se están divirtiendo, les van a dar la carne que tanto quieren, viven de eso, están en comunidad. El inglés pasa haciendo cálculos,
qué feo vivir haciendo cálculos, si uno lo piensa, ¿no? El hombre serio, y porque está haciendo cálculos, se mete en el matadero sin querer cerca del matadero y se arma el quilombo que se arma con el inglés. El unitario también viene haciendo caballo, que viene pensando en otras cosas de la estancia y no sé qué, o sea, está pensando en hacer guita, los dos están pensando en hacer guita, y se encuentran ahí con una fiesta popular que nada tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con gente que no tiene dinero y que igual la está pasando bien. Digo, es súper interesante toda esa deriva de análisis del cuento. Sí, Débora. Sí, profe, cuando habló del costumbrismo está el cuadro de Ricardo Rojas, el costumbrismo. Y después, bueno, empezó a hablar, pero está lo de él, que es famoso. Sí, yo con el matadero me pongo así, empiezo a hablar y no puedo terminar, porque me parece espectacular. Sí, Anto. Antonella. Hola, ahí está. No, que eso que mencionabas también me llama la atención, el hecho de que en cierta manera el intelectual es desplazado, ¿no?, de la emoción, como que se le asignan tareas incluso que no refieren a nada, digamos, sentimental, ni mucho menos, no hay nada más lejano, creo, que los cálculos a eso. Y también el sentido acá que se ve de los personajes colectivos, que habíamos hablado con vos también en un momento, me acuerdo, y a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando parece que se van como, ¿cómo se llama esto? Como retroalimentando entre ellos, los personajes colectivos, y van formando todo como una jocosidad que se ve en la obra, que me remite a un montón de otras obras. Justo hablábamos de este señor, ay, que soy muy mala con las pronunciaciones, pero el autor de Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, bueno, Dostoyevsky. ese, que ahí también él me remite a otras lecturas donde se ve esto de la fiesta, de lo jocoso, de pasarla bien, al fin y al cabo, sin tener quizás los recursos, si se quiere, sociales, que Sí. se esperan, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y después otra cosa interesante era referido a esto que decías de representar las clases marginales que se ven en muchas obras. Me hizo acordar a una de Abelardo Castillo, Conejo, que bueno, trata de un nene que es muy pobre y la madre se casó con el primo, bueno, toda una cosa muy turbia que en el texto es como medio burlesco, si se quiere, pero que después en algún punto el nene la pasa mal en ese contexto, pero todos los demás que forman parte de ese contexto y vendrían a ser como los personajes colectivos que disfrutan, la pasan bien y ni se dan cuenta de eso. Sí. Entonces, el niño desde otra generación quizás y desde otra perspectiva, comparándose con sus compañeritos que sí tienen plata y todo eso, y tienen una familia constituida, la pasa mal pero porque conoce lo otro. En cambio, ellos viven como felices en su ignorancia. Sí, hay Eso. una cuestión, o sea, que a mí me interesa verla desde un lado político, que tiene que ver con una especie de orden del disfrute y de la felicidad en las clases populares que después resulta intolerable para las otras clases, ¿no? Digo, como estos que la pasan tan mal y que teóricamente la tendrían que estar pasando tan mal por su pertenencia de clase, por las estrecheces con las que viven, por los tipos de trabajo que hacen, y sin embargo ahí hay una potencia de felicidad, de alegría y de trastocar lo que hay y hacer con lo que hay cosas que están buenas, que a veces en los sectores más conservadores resulta absolutamente intolerable, ¿no? Que es como vos sos un pobre y deberías estar acá pasando una mar y basta, ¿no? Y me parece que es algo que se ve a lo largo de la literatura argentina bastante y que se ve hasta el día de hoy en ciertas expresiones bastante deplorables, sociales que nosotros tenemos. Bien, entonces, para hacer una breve recapitulación de esta primera aproximación que hacemos en relación con el romanticismo. Entonces, primero, por la fecha. Segundo, por la necesidad, y ahí me doy cuenta que me olvidé de una cosa que tenía que decirles, por la necesidad de crear una literatura nacional para una nación que estaban haciendo. En segundo lugar, el romanticismo es muy importante en el Río de la Plata porque es en el momento después, posterior, muy cercano,
a la independencia de España. Y el romanticismo, como ya hemos aprendido con Becker, no fue fuerte en España. ¿Sí? Lo tuvo a Becker y un par más, pero no fue fuerte. Dijimos que el romanticismo fue fuerte en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Entonces, si vos sos una nueva nación que se quiere despegar de el gran país que te hizo colonia, no vas a andar copiando lo estoy diciendo mal, no vas a andar buscando inspiración en movimientos literarios que sean fuertes en España, lo vas a ir a buscar a los otros lugares. Y en los otros lugares lo que estaba pasando en el romanticismo. Entonces, apropiarse del romanticismo también fue una cuestión de cimentar una nacionalidad, alejándose lo más posible de la potencia opresora de España. ¿Sí? Eso también es muy importante para entender por qué el romanticismo fue tan fuerte acá. Es tipo, nada, nos separamos de los españoles, me separé, no te quiero ver más. No quiero hacer nada de lo que vos estás haciendo, básicamente. Bien, entonces, por diferenciarse de España, por la creación de una nación nueva, la presencia del grotesco en el matadero, la presencia de un narrador que podría ser pensado medio como un genio romántico, ¿no? Ese que está ahí diciendo qué desastre esto, miren lo que pasa, pobre el unitario, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, totalmente recortada la figura del resto. La idea de cuadro costumbrista que aparece en el matadero, la idea de carnaval, en tanto fiesta popular donde se suspenden las reglas comunes y hay una especie de desborde, y retengamos la palabra desborde porque es muy importante, porque el matadero desborda todo, desborda el agua, el barro, la sangre, la violencia. Iba a decir otra cosa más y me olvidé porque me colgué con lo del desborde. Era eso, y ahora no me acuerdo qué otra cosa más mencionamos. Ah, la presencia del grotesco, ahí está, la presencia del grotesco, ¿sí? Que están en estas descripciones de esa clase popular y de lo que hacen y cómo se manejan. Entonces, por todos estos motivos podemos pensar y establecer relaciones entre el romanticismo tal como lo vimos en Europa, ¿sí? Y cómo el romanticismo llega acá al Río de la Plata, específicamente en el caso del matadero de Echeverría. Profe, y llamar a un líder restaurador también es importante, ¿no? ¿En qué Más sentido? adelante. Y que ahí en la obra nunca lo nombran a Rosas. Le dicen el restaurador, como que no dan a entender, pero no lo nombran. Ahí tiene una doble función. Primero es irónico, porque le decían el restaurador de las leyes y Echeverría pensaba Echeverría era unitario, o sea, pensaba, era totalmente a contrario a lo de Rosas y no creía que Rosas estuviera restaurando ninguna ley, sino todo lo contrario, que estaba haciendo desastres. Esa es la opinión de Echeverría. Entonces, primero tiene una cuestión de ese sentido y segundo, por no nombrarlo justamente, para no sufrir la persecución. Igual se tuvo que exiliar, Echeverría se fue a vivir a Montevideo en un momento por estar peleado con el gobierno de Rosas, ¿no? Cumple esas dos funciones. De todas maneras, como era un texto que no iba a publicar, si le ponía no Rosas, tampoco cambiaba tanto porque no es un libro que fue publicado y que además si hubiera sido publicado y él no ponía Rosas, era evidentemente que está, o sea, estaba hablando de Rosas, habla a la mujer menciona a la mujer de Rosas, Encarnación Ascurra, y díganme si no es espectacular, porque ese es el nombre de verdad de ella, Encarnación Ascurra, que la mujer de Rosas se llame Encarnación en el matadero, de carne encarnada, o sea, es todo espectacular. Profe, acá en González Catán está el Museo de Rosas. Yo lo fui a ver. ¿Y está Me bueno? llevó. Sí, está la casa tal cual, Ah, como yo la tenía, con voy todas a las querer ir. cosas. Gracias por el dato, voy 40. a querer ir. Bueno, es Virrey del Pino, pero hay muchos chicos que la visitan. Es lindo ir más cuando hace un poco más de calor, porque es hermoso el lugar, pero así en invierno no está bueno. Pero cuando venga el calor está bueno para llevar a los Genial, chicos ahí, porque voy a todo ir. el museo hay gente que la dirige, que la cuida la casa. Está buenísimo, está Buenísimo, lindo. gracias por el dato. Bueno, se hizo la hora, no quiero que lleguen tarde a la otra materia. Así que nos vemos mañana y seguimos. Si pueden, lean aunque sea lo de Piglia, que son 2 carillas, que está buenísimo, ¿sí?